Hablar de funciones racionales implica hablar de asíntotas. Las funciones racionales presentan asíntotas verticales y asíntotas horizontales como asíntotas inclinadas. Es importante este concepto ya que nos muestra una tendencia de las funciones, de las gráficas y las ecuaciones en particular. De igual manera, esto afecta el dominio de tal manera que las funciones racionales no necesariamente están definidas para todos los números reales. Para comenzar, voy a hablar entonces qué es una función racional. Una función racional es la división de dos polinomios de la forma p sobre q, donde q, que es el denominador, no puede ser cero. Estas nos presentan las asíntotas verticales, el denominador. Para comenzar, voy a hablar entonces de las asíntotas verticales. Las asíntotas verticales, como decía, dependen del denominador. ¿Cuándo se presenta una asíntota vertical? Una asíntota vertical se presenta cuando x tiende a un valor específico a. Entonces lo que puede ocurrir es que viniendo desde menos infinito y nos acercamos a ese valor específico a, entonces la función tiende a menos infinito. Por ejemplo esto. Y si viniendo desde más infinito nos acercamos a, entonces lo que obtenemos es esto. Y esta línea vertical sería la asíntota. Entonces, cuando x tiende a, lo que vemos es que y tiende a más infinito o a menos infinito. Entonces, y tiende a más o menos infinito. Estas son asíntotas verticales y siempre se van a definir de la forma x igual a. Las asíntotas horizontales, como su dirección lo indica, se presentan cuando el grado del polinomio de arriba es menor o igual al grado del polinomio de abajo, o sea, el denominador. En este caso voy a hablar de una asíntota y igual a b. ¿Cómo podemos determinar las asíntotas? Por el comportamiento de p y de q en el infinito. Entonces decimos que cuando x tiende a más o menos infinito, lo que vamos a descubrir entonces es que y tiende a un valor b. Es decir, que si yo estoy acercándome a b, la función se dispara a menos infinito y lo mismo sucede por el lado derecho. En el momento en que me estoy alejando y acercando a b en esta dirección, la función se acerca a la asíntota horizontal llamada y igual a b. Entonces, las asíntotas horizontales reciben el nombre de y en este caso la llamamos b. Y hay una tercera asíntota que se llama asíntota inclinada, que se va a presentar cuando el grado del polinomio del numerador sea 1 mayor que el del polinomio del denominador. En ese caso, entonces obtenemos una asíntota inclinada que vamos a llamar y igual a mx más b, o sea, una línea recta. Entonces, tenemos tres asíntotas en las funciones racionales. Si yo quiero hacer una gráfica, entonces debo tener en cuenta estas asíntotas. De igual manera, debo tener en cuenta los cortes con los ejes. Y en la misma medida debo tener en cuenta los cambios de los signos que experimente la función para poder hacer la gráfica. De esta manera, entonces, tenemos una función f de x de la forma 2x más 1 sobre x al cuadrado menos 4. Aquí tenemos que el numerador es un grado mayor que el del denominador, o mejor, el numerador es de grado mayor que el del denominador, entonces voy a tener una asíntota horizontal. ¿Cómo determino esa asíntota horizontal? Entonces dividiendo arriba y abajo por la x de mayor grado, en este caso x al cuadrado. Entonces comienzo 2x, lo divido por x al cuadrado y entonces me queda 2 sobre x. Más 1 sobre x al cuadrado sobre x al cuadrado dividido entre x al cuadrado que nos da 1
menos 4 dividido entre x al cuadrado. Si yo pienso en valores muy grandes de x, lo que hacemos es que el denominador es muy grande, entonces 2 sobre un denominador muy grande tiende a 0, y 1 sobre x al cuadrado también tiende a 0. Este valor no depende de x, nos queda 1 menos 0. Entonces aquí nos da 0 sobre 1 y eso es 0. Entonces encontramos la asíntota horizontal. En este caso nuestra asíntota horizontal, que se llama y, igual a 0. Entonces ya tenemos una asíntota horizontal aquí en nuestra gráfica, que se llamaría y igual a 0 y coincidiría con el eje x. Para el denominador, entonces, vamos a calcular las asíntotas verticales. En este caso, nuestro denominador es x al cuadrado menos 4. Entonces, factorizo. Entonces nos queda x más 2 por x menos 2. Y lo igualo a 0 para hallar las asíntotas. Entonces tengo dos asíntotas, una que se llama x igual a menos 2 y otra que se llama x igual a más 2. Entonces tengo las asíntotas verticales, x igual a menos 2 y x igual a más 2. Entonces ya tengo tres asíntotas, una horizontal, dos verticales. Para los cortes, entonces miro la función y reemplazo a x por 0. Entonces para la primera tendríamos que f de x sería f de 0 y f de 0 sería igual a 1 sobre menos 4. Entonces tendríamos la primera pareja, el corte cuando x vale 0 y y vale menos un cuarto. Entonces tendríamos el primer corte sobre el eje y. Ahora cuando y vale 0, entonces igualo a 0 y 0 sería igual a 2x más 1 sobre x al cuadrado menos 4. Al despejar nos queda 2x más 1 igual a 0. Entonces lo que obtenemos es que x vale menos un medio. Entonces tendríamos menos un medio, coma 0. Y de esta manera tendríamos las coordenadas de los cortes. El siguiente paso es determinar los intervalos donde la función es positiva o negativa. Para eso ya tenemos los valores aquí representados donde cada uno de estos se hace 0. Entonces x menos 2 se hace 0 en 2, x más 2 se hace 0 en menos 1 y 2x más 1 se hace 0 en menos un medio. Lo que voy a analizar es lo que pasa entre esos intervalos para determinar el signo. Entonces comienzo por x menos 2. X menos 2 se hace 0 en 2, entonces a la derecha de 2 va a ser positiva y a la izquierda va a ser negativa. Luego x más 2 se hace 0 en menos 2, entonces a la derecha de menos 2 va a ser positiva y a la izquierda de menos 2 va a ser negativa. Y 2x más 1 se hace 0 en menos un medio, eso significa que a la derecha va a ser positiva y a la izquierda va a ser negativa. Ahora combino estos signos para obtener los signos de la función en cada uno de estos intervalos. Entonces aquí me da menos, aquí me da más, aquí me da menos y aquí me da más. Lo que quiere decir es que nuestra función va a ser negativa entre menos infinito y menos 2, positiva entre menos 2 y menos un medio, negativa entre menos un medio y 2 y positiva desde 2 hasta más infinito. Entonces tomo la gráfica y represento las asíntotas. Entonces nuestras asíntotas serían y igual a 0, que ya la tenemos acá. Aquí tendríamos otra asíntota en x igual a 2 y tendríamos otra asíntota en x igual a menos 2. Es posible
que en algunas funciones la asíntota horizontal sea atravesada por la gráfica. Eso nunca podrá pasar con las asíntotas verticales. Entonces ya tengo las otras dos asíntotas verticales, que es x igual a 2 y x igual a menos 2. Entonces tenemos las tres asíntotas. Ahora voy con los cortes. 0 de x y menos un cuarto de y. Entonces tendríamos 0 de x menos un cuarto, está por acá. Y por acá tendríamos menos un medio, 0. Ahora analizo los signos. La función dice que desde menos infinito hasta menos 2 es negativa, significa que la gráfica desde esta asíntota hacia la izquierda está por debajo del eje X. Entonces la gráfica nos daría algo así. Y por el lado derecho va a pasar lo mismo. Es positiva y estaría entre la asíntota vertical x igual a 2 y la asíntota horizontal. Entonces nos daría algo así. Ahora, entre menos 2 y menos un medio, entre menos 2 y menos un medio dice que la función es positiva, significa que viene por arriba, y dice que entre menos un medio y 2 es negativa, o sea que la gráfica tiene que hacer este recorrido, algo así. Y aquí tenemos nuestra función. Entonces, nuestra función 2x más 1 sobre x al cuadrado menos 4 tiene una asíntota horizontal, dos asíntotas verticales y corta en dos puntos los ejes. De tal manera que esta sería la representación, un buen bosquejo de la representación gráfica de esta función racional f de x. Ahora, para el caso de la función g de x, vemos que el grado del numerador es 1 mayor que el del denominador. El grado de arriba es 2 y el de abajo es 1. Significa que tenemos una asíntota inclinada. Para encontrar esa asíntota inclinada, voy a hacer la división larga entre x al cuadrado más 1 y x menos 1. Entonces tendríamos x al cuadrado. Voy a dejar un espacio para x a la 1 que no está, más 1. Y divido por x menos 1. Entonces comenzamos. X divido el primero de acá con el primero de acá, el primer término, x al cuadrado dividido entre x me da x por x me da x al cuadrado, menos x al cuadrado, más por menos me da menos, paso con más, x por 1 me da x, y sumo esto y me da x. Y le agrego 1, ahora divido el primer término por el primer término, x dividido entre x me da más 1. Entonces, más por más me da más, paso con menos, menos x. Más por menos me da menos, pasa con más, 1 por 1, 1. Y al hacer esta operación obtenemos el residuo. El residuo es 2. Entonces, de esta manera yo puedo escribir la función que resulta de esta división. El cociente de esta, que es x más 1, más el residuo, que es 2, dividido entre el divisor, que es x menos 1. Entonces, en este caso vamos a tener una asíntota inclinada que sería x más 1. Y aquí vamos a obtener una asíntota vertical que sería x igual a 1. Entonces, obtenemos ahora los cortes. Los cortes. Cuando x vale 0, entonces tenemos g de 0. G de 0 sería igual a 0 más 1, que daría 1, sobre menos 1. Y eso nos da menos 1. O sea que el corte, cuando x vale 0, sería el corte con y, que sería 0, menos 1.
Ahora cuando g de x vale 0, o sea, cuando y vale 0, tendríamos que 0 sería igual a x al cuadrado más 1 sobre x menos 1. Al despejar, nos quedaría que x al cuadrado más 1 es igual a 0. Y eso no es posible porque tendríamos la suma de dos números positivos y la suma de dos números positivos nunca nos daría 0, entonces no corta. No corta el eje. En este caso, como estamos hablando de cuando cuando y vale 0, estamos diciendo que no corta el eje x. Bueno. Ahora voy a determinar la asíntota vertical. ¿Sí? La asíntota vertical la tenemos con el denominador. Cuando x menos 1 es igual a 0, entonces tenemos que la asíntota vertical nos da x igual a 1. ¿Sí? Entonces ya tenemos la asíntota vertical, la asíntota inclinada. No hay asíntota horizontal por la definición que vimos de las asíntotas horizontales, o sea que si hay asíntotas inclinadas, no puede haber asíntotas horizontales. Entonces tengo una asíntota inclinada que es de la forma x más 1 y una asíntota vertical que es igual a x más 1. La voy a representar entonces x igual a 1. Tendríamos entonces la asíntota vertical y la inclinada que es x más 1, o sea que cuando x vale 0 y vale 1, tendríamos por acá, pasaría por acá, porque la pendiente es 1. Y entonces aquí tendríamos la gráfica de la otra asíntota, que en este caso es una asíntota inclinada. Entonces tenemos dos asíntotas. Esta que se llamaría y igual a x más 1, que sería la asíntota inclinada, y la asíntota vertical, que sería x igual a 1. La gráfica de nuestra función queda entre este y este, o entre este y este. Para eso me ayudan los cortes. Sabemos que pasa por 0, menos 1, o sea que pasa por este punto. Eso quiere decir que un pedazo de la gráfica queda acá y el siguiente queda aquí arriba. Como está entre las dos asíntotas, entonces al hacer el bosquejo, lo que vemos es que en la medida en que se acerca a la asíntota, se dispara a menos infinito y esta también se dispara a menos infinito. Y ahí tendríamos la primera parte, y la segunda parte la sacamos a partir de este que está a 3, 1, 2, 3, estaría por acá. Y aquí nos quedaría la gráfica. Algo así. Y así voy a alargar las asíntotas. Y aquí tendríamos entonces la gráfica de la función racional de x al cuadrado más 1 sobre x menos 1, que tiene una asíntota inclinada de la forma y igual a x más 1 y una asíntota vertical x igual a 1. De esta manera entonces queda terminada la presentación de funciones racionales.